A ver, yo tengo, lo único que recibí son las correcciones que hiciste vos, Hermes. ¿Está bien? Estamos en lo cierto, estamos en lo cierto. He visto efectivamente que has hecho correcciones en base a lo que habíamos visto la última vez, el pasado viernes. He visto, acá está, he visto que algunas fueron hechas y bienvenidas y otras no. Pero bueno, eso es una decisión tuya. Yo no tengo por qué imponer. Yo recuerdo que habíamos cuando el detective a la fuerza del detective narrador, cuando entraba a lo que después íbamos a saber que es un colegio con nombre religioso, habíamos visto que vos habías puesto y seguís poniendo, además tenés un error de tecleado, al ser en el párrafo ese empieza frente al enrome, no, el enorme portón. Corregí ahí enorme, porque enrome es una palabra que no existe en el idioma nuestro. Enorme, importante, hierro forjado, bla, bla, bla. Dice, y yo te había dicho, era por allí que el señor Jerónimo observaba lo que pasaba en el entorno y chequeaba la entrada y la salida del recinto. Yo te había sugerido que el señor Jerónimo, poner un Jerónimo así, es el que yo me, más allá de la introducción del editor, es el primer nombre que aparece en escena y es el nombre del portero. No tengo nada contra los porteros, pero no conozco la totalidad de la novela, pero no creo que tenga un papel fundamental en la historia. Tal vez sí, no conozco. Pero yo le había dicho que tal vez era por ahí que el portero observaba lo que pasaba en el entorno, para no poner un nombre. Me hice helado durante varios minutos, bueno, se hace helado, luego reclamó un rato, un par de días, se marchó, todo, y entonces, ante la sorpresa del portero, quien le desea una buena tarde después de haberla negado el acceso, una vez la impresión, me acerqué a la puerta. Buenas, dije. Buenas tardes, dije con voz firme. Detective Víctor Manuel Pérez. Buenas tardes. Respondió el señor, me extendió. Ahí pueden nombrarse él. Como él se nombra, detective, buenas tardes. Soy Jerónimo, el portero, una cosa así. Entonces ya el lector sabe que ese portero se llama Jerónimo. Pero lo has puesto en las dos presentaciones. La presentación de Víctor Manuel, la presentación de Jerónimo. Un placer conocerle, señor detective, continuó. El padre director lo espera en el despacho. Ya el padre director, ya el lector sabe, bueno, esto es un colegio religioso, es un padre director. Te das cuenta, vas dando elementos con el tono del portero. Bueno, ahí pones el de Jerónimo, pues ahí me hizo sentir incómodo. En ese momento te miré, acá sí hiciste una corrección que lo habíamos visto, está bien. Te miré de reojo y pensé, si ese señor supiera que yo nunca pedí ser detective, entonces ahí se manda toda, le explica a ese objeto, no sabemos todavía qué es. Tú mejor que nadie sabes que todo esto fue un capricho de mi madre, que trató siempre de ser que el mundo de las artes, bueno, habíamos visto, Santiago Comisario le metió la cabeza a la prisión científica, todo lo leo así por encima para no abundar en lo que ya vimos. Y yo pues, nada, que nunca fui capaz de llevarme la contraria de mi mami, ahí hay una pequeña corrección, pero está bien.
Por eso no me canso de repetirte, soy un detective diferente. Entre tanto, le presenté y el caballero, bueno, yo no sé si vale decir entre tanto, y te explico por qué. Porque vos estás hablando con ese objeto, todavía no sabemos qué es, él le está hablando, Víctor Manuel, le está hablando a ese objeto. Y le dice, si no supiera, en ese momento te miré, le dice, si este señor supiera que yo nunca pedí ser detective, ¿no? Y entonces dice, yo pondría, no lo pondría en punto de aparte, pondría seguido. Tú mejor que nadie sabes que eso fue un capricho de mi madre. Va siguiendo la idea, yo nunca me campo, soy un detective diferente. Si vos pones entre tanto, nos quitas la idea de que fue una suerte de monólogo interior, que todo esto lo pensó mientras estaba frente a Jerónimo, se llama este hombre, ¿no? A Jerónimo, digo bien. Entonces sigue hablando con Jerónimo. Si decís entre tanto, le estás poniendo el tiempo narrativo a la persona que está, con la cual a ese ser, objeto, lo que sea, con el son diferentes, punto. Si yo pones, le presenté mis credenciales y el caballero nudo, le presenté mis yo pondría, le presenté mis credenciales a Jerónimo, o al portero, y el caballero no debe mostrarme el camino. Eso que fue una suerte de monólogo interior, donde vos no tenés por qué, digamos, para entenderlo. Ahí, vos no estás hablando con los lectores. Cuando decís tú mejor que nadie, te estás dirigiendo en segunda persona a ese objeto. Entonces, si te dirigiste a esa persona, objeto, lo que sea, no vale que pongas entre tanto, porque eso fue una comunicación, un diálogo, un monólogo entre ese objeto y vos. La acción continúa aparte. Si le pones tanto es como si estuvieras hablando con los lectores. Y ahora vas a seguir hablando con los lectores. Entonces, digamos, en términos reales, esto debería ser un placer conocer, lo espera en su despacho. El tono del portero me hizo sentir incómodo. En ese momento te sentí, bueno, y ya entra ella, el objeto. Y entonces, después de decir todo eso, le presenté mis credenciales al portero, sigue la narración. ¿Me explico? Yeah, yeah. Me explico, bueno. Entonces, no tengo el motivo de risa, mi tez pálida, fibrilmente delgada, bueno, todo eso lo sabemos, los zapatos que llevaba, poco me importa, estaba hecho en mi trabajo, una vez me quedé extraño, bueno, y acá venía el segundo capítulo, que lo habíamos dejado ahí, pero todavía no sabíamos qué lugar le íbamos a dar. ¿Por qué motivo? Porque empezamos la novela, que en última instancia, por más que le pongamos 9 capítulos, en términos reales son 2 páginas. En esas 2 páginas, la narración se establece en primera persona, digamos, la voz del narrador, del personaje narrador, va contando lo que pasa. Hay una suerte en esa misma voz, hay el narrador deja de dirigirse en primera persona al lector en general y se dirige en segunda al objeto ese que lleva en la mano. Hay 2 modos de entrar en la historia, hay 2 modos de narrarse, pero siempre es la misma voz, la misma boca del personaje Víctor. De golpe viene un 2 y entra en escena una persona que, por su modo de narrar y por expresarse, el teléfono de mierda, el coño de su madre, 1000 veces, se ve que es una señora que no viene de
una declaración muy esmerada, sino más bien todo lo contrario. Y entonces, ahí yo te había dicho que cuando una persona diga otra vez el teléfono de mierda, el tono de su madre 1000 veces, si eso ocurre otra vez, dile que no estoy, mejor tirarle el teléfono. Es decir, que vos autor, ahora en tercera, ya no es más contando en primera, es otra voz la que narra. Dice el vulgar soliloquio de Gloria. Bueno, mirá, Hermes, ya nos dimos cuenta que es vulgar, no hace falta que me lo aclares. Si me va a aclarar, me estás diciendo, mirá, si vos no entendiste, estúpido lector, esto es una soez es palabra. No, mirá, ya que el soliloquio de Gloria era escuchado con absoluta claridad en todos los rincones del urbanismo. Bueno, en todos los rincones del urbanismo. El medio trigal. Ya no era una novedad para nadie, cualquier bueno. Y acá estamos hablando, ya es un narrador en tercera. Ya no debo entender que el que narra no es el detective Víctor Manuel, sino, bueno, Hermes, ponele, un escritor que pone porque pone cuenta lo que dice esta señora Gloria. Y entonces, sí, esto va a tener su importancia porque después la chica, la del pelo verde, va a hablar con la madre y se va a encontrar, esto se va a ligar. Entonces, podríamos dejarlo, dijimos que lo dejamos un segundo ahí, por ahí se queda para siempre ahí, y volvemos a la primera de Víctor Manuel. Para mi sorpresa, no encontré el brillo del sol que esperaba, si bien podría verse la pared, esto todo lo habíamos visto. Y el sonido particular, a pesar de que tengo que saber el instituto mal. Bueno, además de la congregación había anunciado la frecuencia, todo esto lo habíamos visto, estaba pasando. Cerca de la escuela se encuentra el urbanismo del Trigal, allí vive la mayoría de los estudiantes del instituto, y en una zona de edificio prefecto de la población incluye alto por ejemplo, podría venir como un encuentro forzado de historia, cultura, bueno, todo esto está perfectamente contado y está contando, dando el entorno, ¿no? Fue una línea recta, la zona de vehículos, todo esto lo habíamos visto. Hay pocos árboles que quedan pendientes, moribundos. Bueno, la mayoría de las ventanas están repletas de ropa que ya son usados como tenderos. Cuarto, y acá yo te diría que para no poner separaciones de capítulos que pueden llevar a la confusión, podríamos reforzar de esta manera, se me está ocurriendo, vamos a ver cómo sigue, de que esta tercera persona, tal como está en este momento, impera que corresponde a un solo capítulo, el capítulo 2, cortito, pero el capítulo 2. El capítulo 3 vuelve a la primera persona, Víctor Manuel. Y termina diciendo, y después pones un capítulo 4, es innecesario, porque vos seguís contando lo que estabas contando. Si uno echa, mira al costado del edificio, lo único que hiciste fue describir la zona. Y después volvés a lo que está, seguís a lo que está. Luego recibir más amablemente y mostrar las instalaciones, es lo mismo que había contado. Y entonces, si vos eliminás, eliminás el capítulo, le quitas
lo pone todo eso en el capítulo 3, sigue el narrador contando, luego recién más adelante, más adelante, el director se dirigió a su fin a resolver, después supe que estaba el Iber fue la gota revolución, leí tiempo después en la libreta del sacerdote, motivo suficiente para tomar la medida disciplinaria definitiva. En ese momento concluí que para él ya no era relevante la madurez y el asombroso coeficiente de la muchacha, ni siquiera requerían insistencias al colegio, la corrección en la cancha, el constante irrespeto hacia las monjas, profesora, por la furia que causaba tanto rivas verde, bueno, entonces dice, terminaron con que había aquella embestida diabólica simbolizó una especie de metástasis que no han ninguna salvación. Entonces, ahí termina el capítulo en primera persona, que sería el capítulo 3. Y esto que empieza la gobernación del Estado sería el 4. ¿Te das cuenta? Es decir, vamos poniendo en cada capítulo de acuerdo el narrador. La voz del narrador en un caso, la voz en primera en otro caso, para no hacernos lío. Es decir, no hacer en el capítulo, lo que dijimos antes, digamos, el capítulo 3 y después el capítulo 4, no, todo es el narrador en primera. Entonces vamos llevándolo con más exactitud y menos despelote al amable lector. Y acá tenemos el relato. Ya habíamos visto a las 11 de la mañana, entonces cuando ya en un lenguaje totalmente burocrático, el lenguaje que se usa para estos casos, dice, relato de la diligencia, viene en cursiva, el equipo, sin embargo, tuve la buena cabeza. Entonces acá va el padre director, es un hombre enorme, calvo, la hermana está amando como es la hermana, por ejemplo, es una joven que se llama Natalia, a menudo un rostro, todo esto está de acuerdo con el modo, y acá sí hay un detalle interesante, y es positivo, claro está, el modo en que el policía Víctor Manuel hace el informe. Digamos, si en vez de ser Víctor Manuel que hubiese hecho este trabajo, hubiese sido, qué sé yo, Pascual Rodríguez, otro colega policía, Víctor Manuel, pero sin, digamos, ínfulas o deseos de escritor, esto lo hubiese reducido mucho. Acá lo que está haciendo Víctor Manuel es en su informe es deslizar que él ve más allá de lo que ve el otro policía que sigue. Yo estoy viendo que parece una perniciosa fábrica de maléficas profecías. Imaginamos, el otro policía dice, la hermana directora Rosa es de fisionomía rebelde y de baja estatura. Listo, chao. Que enfoque pesimista, negativo de la vida, todo eso no entra dentro del universo del policía, el otro policía. En este policía sí, porque además tiene la característica de que además aspira a ser escritor. Entonces, hasta ahí perfecto. Lo de presentarme, recordó mi presencia el anterior, referido a representar al señor Listanciero, destacó que yo era un prototipo de policía diferente en muchos sentidos, y aunque pareció aceptarlo, me recomendó que cambiara de traje y de apariencia para que no llamara fotógrafo. La subdirectora Rosa preguntó efectivamente y con aire de desconfianza, y yo me encargué de la situación, pero respondí que en lo que se refiere al perfil de instalaciones sí. Sin embargo, estaba previsto que mientras yo me dedicaba a las redes de inteligencia, habría todo un dispositivo desplegado de manera permanente en la zona, ¿no? Entonces el padre director recordó que se trataba de un instituto privado, pero subsidiada por el Estado. Por eso la población civil es heterogénea, y se puede ver muchachos y muchachas que llegan de los barrios y urbanismo vecinos, estudiantes los que les han asesinado al papá, al tío, a los que le ha tocado estar en balaceas, accidentales con arma de fuego, y de esa manera intentar justificar los hechos lamentables
de los últimos días. Sigue el policía escritor cumpliendo a rajatabla su función de policía y de escritor. Está dando el informe, pero está dando un informe de pasadizo. Y además, clarísimo, ¿no? No cae en palabras vanas para oír sordos, no cae en arquetipos, no va a agregar una ocasión destacada proteger a quienes se encuentran en situación de riesgo o han sido víctimas de casos que han remitido al INAP, maltrato, niños en la calle, situación para las que debe preparar la institución, ya que tiene implicaciones sociales y puede comprometer seriamente el desarrollo armónico. Yo comprendía perfectamente la situación, tenía amplia experiencia en este campo a pesar de mi juventud. Bueno, acá sí está fallando. Porque acá está personalizando el informe. Es como decir, y yo además, él en un momento hace mención que el padre director le dice, está bien, pero mejor que se cambie de traje. Y bueno, dice, sí, me pidió que me cambie de traje, bueno, propicia todo. Es una mención. Pero cuando habla acá, yo comprendía perfectamente la situación, tenía amplia experiencia en ese campo a pesar de mi juventud. Ya no le está hablando, no está haciendo un informe para su jefe, el comisario central de la policía. Está diciendo, miren que yo soy de armas llevar. Yo comprendí todo, y sí, Paco, si no comprendiste, no te mandaba. Ya veo que comprendiste todo, puede hacerse una larga discusión. No te cargues con laureles. Y dice, tenía amplia experiencia en ese campo a pesar de... Ya sé que tenías experiencia, por eso te mandé, flaco. Entonces no me lo vuelvas a decir, eso sobra. Finalmente el predictor me entregó la llave del apartamento donde debí instalarme, excusándose por terminar la reunión y explicando que tenía un asunto pendiente. Listo, perfecto. Hasta ahí está perfecto, sacándole esa línea donde dice, yo soy el rey de la milanesa, que está de más. Todo terminó, le leyó y estaban conformes. Firma el oficial receptor, consejero Remigio Tablante y el oficial actuante Víctor Manuel. Bueno, ahora bien, esto está contado, el capítulo que como unimos uno sería el 5. Esto está contado en tercera persona. ¿De acuerdo? Está contado en tercera persona. Acá vuelve el narrador, digamos, vuelve Hermes. Vuelve Hermes, y como antes Hermes contó quién era Gloria y esta desfasada mujer, ahora nos va a contar la hija de Gloria, qué pasaba con la hija de Gloria en el despacho del padre director. Entonces, nos dice que, luciendo con vergüenza de su cabellera verde y su cortísima falda de cuero negro, esperaba su sentencia en el despacho. No era su sentencia. Y evitamos dos posesivos su. Luciendo con absoluta vergüenza en su cabellera, mirá, 3. Diciendo con de vergüenza su cabellera verde y su cortísima falda de cuero, esperaba la sentencia en el despacho del director, porque no era su sentencia, era la sentencia que le iba a dar el director. Entonces, su no, la. Y evitamos el tercer su, posesivo. Estaba sentada en una silla con las piernas cruzadas. Bueno, acá sí, vos sí. Luciendo con la vergüenza, esperaba su sentencia, la sentencia del despacho del director. Bueno, perfecto. Ya sabemos que estaba en el despacho del director.
¿qué acabo de decir? Ya sabemos que estaba, no lo decís vos, pero lo haces entender, lo dejas claro. Está esperando la sentencia en el despacho del director. Entonces, queda claro que está. Entonces, después, padre director, punto, hay algo que está sobrando, justamente él estaba, porque ya sabemos que estaba. Entonces, padre, punto, sentado en una silla, en la silla del despacho del director, porque ya has dicho que está en el despacho del director, con las piernas cruzadas, soplándose, no, entonces, para sacar incluso el soplándose, que queda sentada en una silla con las piernas cruzadas, soplaba el calor del rostro con una, se soplaba el calor del rostro con una libreta de apuntes, al revés, con una libreta de apuntes, soplaba o no sé qué otra, mitigaba el calor del rostro. A pesar de la sombra oscura que bordeaba sus ojos, conservaba, bueno, ahí estaba sentada, bordeaba, muchas ABBA, aparece el grupo sueco de canción que se llama ABBA. ¿No? ¿Qué pasa si a pesar de la sombra oscura que bordea sus ojos, mantenían el rostro angelical, los ojos mantenían el rostro angelical? En vez de conservaba, mantenían, listo, y te sacas un ABBA, por lo menos eliminas un ABBA. Y si te revisaba, ABBA otra vez, bueno, buscabas insistentemente, volvía a los mensajes, o insistía con los mensajes en su teléfono celular. Es decir, todo esto son cosas que estoy diciendo para que después los veas vos, para ver que va. Y, momentos antes, el padre director la había hecho pasar, pero enseguida salió y cerrando la puerta tras él se disculpó. Vuelvo en un momento. Si vos decís momentos antes, no digas vuelvo en un momento. Un rato antes, el padre director la había hecho pasar, pero enseguida salió y cerrando la puerta tras él se disculpó. Acá se arma medio lío, porque tenemos al padre director que la hace pasar, que la había hecho pasar, pero enseguida salió y cerrando la puerta tras él se disculpó, vuelvo en un momento. Puede quedar, no está claro, está bien, pero no está claro. Puede quedar, o puedo en lectura rápida imaginar que la que se fue es ella, porque se está disculpando. Y si vos pusieras, el padre director la había hecho pasar, pero enseguida salió, cerró la puerta cerró la puerta detrás de él, vuelve en un momento, dijo. No se tiene que disculpar, es el director, el padre director, no tiene que poder darle con esta chiquilina de pelo verde. Vuelvo en un momento. Si alguien había estado en ese despacho y en situaciones, si alguien había estado en ese despacho y en situaciones similares, era ella. Conocía el protocolo, sabía perfectamente lo que le esperaba, aunque en el fondo lo disfrutaba. Se sentía grande, gloriosa, única. El lugar era asfixiante, no había ventanas, las paredes parecían cubiertas de libros, a la izquierda había un pequeño bar de ratán con ruedas, en el centro de la mesa de despacho, está con papel encima, en un rincón, una vieja computadora. Pregunta, yo esto te lo digo porque yo tengo un problema personal con los puntos suspensivos. ¿Por qué vieja computadora y puede ser 3 puntos suspensivos? Es una vieja computadora. Si ponen 3 puntos suspensivos, atención que después de esto no viene nada, es una vieja computadora. Ciertamente ella motiva de admiración por un gran porcentaje de la población estudiantil. Hay que tener cuidado una y otra vez de las rimas que afean el texto. Ella la motiva de admiración por un gran porcentaje de población. Admiración, población,
buscar sinónimos. Alguno dice sin razón que nuestra lengua castellana es rica porque tiene tantos sinónimos y tantas. Y yo digo que eso no lo digo yo, lo dicen los lingüistas, el propio Borges lo ha dicho. No, eso no habla de la riqueza, la cantidad de palabras no habla de la riqueza de una lengua. Por ahí tenemos muchas palabras, pero qué sé yo, los alemanes, los ingleses, pero sobre todo los alemanes, tienen la virtud esa de unir palabras y hacerlo todo mucho más rápido, los ingleses también. Pero bueno, ya que nosotros hablamos, nos comunicamos en lengua castellana, bueno, entonces usemos todo lo que... Entonces, si tenemos admiración, y bueno, tenemos montones de sinónimos, sorpresa, pan, acá hay la máquina misma, que vas a sinónimos y te salen todos. Entonces buscas aquel que pueda reemplazar admiración para que no haga rima con población. Y si no conseguís eso, te vas a buscar el sinónimo de población y a lo mejor encontrás algo que te saque de este brete. Urbe, ciudad, metrópoli, ahí en población no tenés tantas posibilidades. El porcentaje de la masa puedes poner, por ejemplo, de la masa estudiantil o del, qué sé yo, estoy pensando de la población, probablemente no, de los estudiantes, hay montones, todo para evitar la rima de población con admiración. Ojo, esto es esencial para que un texto sea agradable, guste, qué sé yo, es porque el autor de ese texto se tomó el trabajo de, además de contar una historia famosa, gloriosa, que yo, contarla con una gracia y un ritmo que le sean placentero para el lector, aunque esté viendo cómo está matando a toda una población de chicos. Dada la impresión, y fíjate, sigo, yo me quedé en población, pero fíjate, ella la motiva en mi dirección, un gran porcentaje de la población estudiantil, daba la impresión de ser una mujer adulta, su manera de expresarse, de conducirse, de encarar la vida, acción distinta al resto de los jóvenes de la institución. Digamos, en 6 líneas y un poquito más así, hay 4 opciones: población, admiración, institución e impresión. Bueno, eso molesta al oído. Molesta. Ya digo, los lectores, digamos, hay una gran cantidad, muchos, ponele miles de lectores que no se fijan en esto y lo leen y se quedaron agarrados por ay, qué lindo el cuento que me está contando y qué sé yo. Pero a ver otros, tal vez no tanto, pero son los lectores que a vos te interesan, pues son los lectores que ven de verdad, y van a decir, pero no te podías haber estado mejor. Es decir, aquello de que es tan bueno leerlo, te pasan las traducciones. Bueno, muchas veces te encontrás con un texto traducido por Juan y otro traducido por Pedro, y cotejas y te das cuenta, y el texto que escribió, qué sé yo, Flaubert, era ese, pero Pedro, no digo lo mejor, sino que hizo una traducción tan minuciosa como en la escritura de Flaubert, mucho más que la de otro traductor que inventé, no me acuerdo, pero Juan. Entonces, te vas a quedar con la traducción de Pedro, porque es mejor, y bueno, eso tenemos que lograr también en los textos originales. Sigo.
pero de acuerdo al informe de las profesoras y las armadas subdirectoras, aquel acto podía considerarse un intento de homicidio y sospecho irreverente al margen de haber conseguido influencia negativa para que se estaba dando, bueno, todo esto va. Entonces ahí cortamos y dice sexto, nota de Priscila. Ahí sí, date cuenta que Hermes, que estamos separando los capítulos según quien sea el que lleva la voz cantante. Un capítulo lo tiene Víctor Manuel en primera persona, otro capítulo lo tiene Hermes en tercera, otro capítulo, hasta ahora son 3 voces, otro capítulo la tiene Priscila con sus notas. Que acá ya no hay problema. Es más, yo pondría al poner notas de Priscila, yo pondría, tal vez le sacara un número de capítulos. Esto me recuerda, uno siempre habla, diría Unamuno, el que tiene más a mano, que es uno mismo, está más a mano siempre. Y eso me recuerda que hace mucho tiempo escribí un cuento para una antología que pedían que tenía que ser un caso policial, pero un caso policial de real, digamos, sacado de una noticia del diario. Y a mí me gustó la idea, pero lo primero que me planteé en ese momento, no voy a trabajar con algo que sea inmediato, porque la gente está muy, bueno, el tipo que mató a esta mujer o este hombre que asaltó un banco, cosas que pasaron ayer o anteayer o hace 2 semanas. Entonces, busqué un caso real que sucedió en 1914, acá en Buenos Aires. Bueno, el caso era bastante interesante, era un crimen por encargo, toda una cosa muy torpe pasó en ese momento, pero, ya eso quería decirte, pero a la hora de contar, yo primero había propuesto no contar cómo habían pasado los hechos, porque no estaba haciendo otra cosa que repetir una crónica policial. Los hechos pasaron así, listo. Entonces, digo, bueno, vamos a manejarnos por diferentes voces. Y entonces, ahí, a ver si lo encuentro, yo sé que, espérame un segundo. En un segundo, por acá tiene que estar. Bueno, lo encuentro. Ay, ay, ay. Bueno, acá volví. Es notable como yo pierdo libros míos, pero estaba en un libro que se llamaba La huella del crimen, creo, libro de cuentos policiales. Esperá, no se vayas. Acá lo encontré, a ver si está acá.
Sí, el libro es este, La huella del crimen. Era un lindo libro que reunía cuentos policiales, y entonces tendría que estar ese cuento que digo yo. A ver, déjame ver. Ay, ¿dónde está el índice? Bueno, se supone que el libro tiene que tener un índice, ¿no? Acá está. Aviso de tormenta, de mejoramiento, amor. No, no está acá, no sé. No, Caminar en tu sangre, está 46, 40, ahí se llama Caminar en tu sangre, que era ¿estás ahí todavía? ¿Están ahí? Es una Caminar en tu sangre, se llama. Y entonces, yo necesitaba, esto te lo digo Hermes, contar de diferentes maneras. Entonces, fui creando bloques, por ejemplo, los testigos, y ahora los hechos, la víspera, los testigos, los hechos, los asesinos, la esposa, los hechos, la víspera. ¿Te das cuenta cómo es la cosa? Entonces, a partir de ahí, estaban marcados los hechos, los hechos. Es decir, de forma tal que el lector en vez iba siguiendo la historia, pero en la voz de cada cual. No es que estaban en primera persona, siempre contaba en tercera, ¿no? Por ejemplo, los testigos, la gente Tapia con parada habitual en la esquina de bla, bla, bla. En los hechos, el cadáver está sobre la baldosa del vestíbulo, la víspera, el domingo 19 de julio, Carlos Livington, los asesinos. ¿Quién puede decir que fueran malas personas? Que la descripción antropológica, la esposa, a los 35 años, Carlos Livington era un buen partido, Carmen Guilló a los 18 resulta el candidato ideal. ¿Te das cuenta? Siempre está hablando el narrador, pero avisa que ahora voy a hablar de esto. No te desvíes, mi querido lector. Y así fui contando la historia. Bueno, la historia tiene sus vueltas. Y bueno, tal vez lo que no necesariamente, esto me vino a la memoria, me trajo a la memoria este cuento cuando veo notas de Priscila. Vos estás anunciando, estas son las notas de Priscila. Bueno, lo otro no hace falta que lo anuncies, viene ya anunciado, pero por ahí no es necesario poner el 7, el capítulo ahí, porque eso va aparte, son las notas de Priscila que van aparte de la ¿por qué? De la narración. ¿Por qué? Porque hay un narrador en primera, hay un narrador en tercera, y hay unas notas que no la escriben ni el narrador en primera, sino un personaje que es Priscila. En primera también está un personaje escribiendo, el propio Víctor Manuel, está escribiendo su historia. ¿Te das cuenta? Bueno, este libro tiene, hablando de historia, tiene una historia muy divertida, porque es un libro de todas ¿cómo se llama? De cuentos policiales, que por supuesto no son cuentos de crimen, misterio, todo lo que se te ocurra, mucha muerte y demás. Y de pronto lo toman, había salido el libro, y hacen después que salió, parece que gustó, y hacen una edición especial que viene con un sello que dice: este libro pertenece a un alumno de una escuela dependiente del Ministerio de Educación del Gran Buenos Aires, ¿no? La ciudad. No tiene valor comercial. Es decir, hicieron toda una edición y se la regalaban a los alumnos. Y cuando me dijeron, bueno, vamos a hacerlo, y me parece muy bien, pero
no me parece bien que le estén regalando libros de crimen a los chicos, porque... pero bueno, quisieron hacerlo así, yo no me voy a enojar por eso, en todo caso me puse contento, porque además me pagaron una buena edición y demás. Bueno, no importa, eso es otra cosa. Volvamos a Priscila. Recuerda que esa tarde en el despacho del jefe, así le decía el padre director, dio varias vueltas, manejado. Bueno, está contando Priscila. Esto lo habíamos visto, se lo escribió José Vicentillo, marcó el número de mi madre, ¿cómo se llama? Bueno, y acá aparece, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Bueno, acá, bueno, termina de Priscila, por eso yo no pondría capítulo, número de capítulo a las notas de Priscila. Entonces, nota de Priscila, y después de la nota de Priscila viene el capítulo, lo que corresponda, 6. Una zafra de compañía de presión vulgar en primer lugar, un sonido fue una parte del organismo, luego se levantó la cama, se cura. Bueno, acá está contando el narrador. Bueno, con conclusión, ella no vuelva, se puede ir, bueno, lo raja ella. Bueno, y entonces viene, claro, a esa hora tú y yo entramos al apartamento, no había nada. Bueno, ahora bien, acá vos decís, una parte de acompañada se trataba de un sonido familiar, estás contento, Gloria se levantó de la cama, se me sacó el cigarrillo, lo encendió, bueno, te puede haber aspirado, bla, bla, se quitó el cigarrillo mirando a su pareja, ¿qué te dijo ese cura Pajo? Que si vas al colegio, le hija, ¿qué vaina? ¿Qué transformó en mujer? Y más te dije, ¿y qué más te dijo? No sé, le tiré el teléfono, como dijiste, está bien, te puedes ir, concluyó ella, pero no vuelvas, no quiero verte más. Ahí da la medida de lo que es esta señora, aparte de ponerse el pucho en la oreja. Ahora bien, de pronto, después de echar a su amante, su último amante, dice, entre tanto, a esa hora tú y yo entregamos a la pantalla que me habían dado. No, ahí sí hay que poner un capítulo, porque se acabó esta labor narrativa de tercera persona. Volvemos a Víctor Manuel. ¿Te das cuenta? Si nosotros vamos separando cada bloque en capítulo, vamos a hacer más inteligible el texto. Entre tanto, a esa hora tú y yo entramos, bueno, entre tanto a esa hora, no, porque si dice entre tanto a esta hora, estás vinculando lo que dijo la madre de la peli verde, Gloria, con la voz narrativa de Víctor Manuel. Ahora, ¿cómo carajo sabe Víctor Manuel que a esa hora, a la hora que él estaba en el departamento, la Gloria estaba echando al amante? No es un autor omnisciente, es un autor en primera persona, que no le queda otra que saber que contar lo que lo rodea no tiene valor de ¿cómo se llama esto? De vaticinar, de ver lo que... No es omnisciente en una palabra. Entonces, ¿cómo diablo? No puede decir entre tanto, si mientras pasaba esto, ¿cómo sabes lo que estaba pasando? Entonces, ahí hay que ir. Tú y yo entramos al departamento como me habían asignado justo al frente. Yo emocionado, cargaba mi advertencia, recuerdas que ya, ¿te das cuenta? Ya no tiene nada que ver con lo que llevaba, lo que había dicho Gloria. Él no sabe lo que dijo Gloria. Si querés, en algún momento, si se diera el caso que por alguna razón necesitas algo de eso que lo vincule, entonces si fuera así, tendría que decir, entramos en el departamento,
tiempo después sabría que justamente a esa misma hora Gloria estaba, ¿te das cuenta? Pero no viene el caso. Ahora no sabe nada, y entonces cuenta su experiencia. Él recuerdas que no llamaron de ponerle, enciclopedia del crimen, que donde la tiré, bueno, sucedió, te coloca en el baño, pensando que saqué el balcón, eso tampoco. Bueno, hasta al final la termina colgando, te viene el dormitorio frente a mi cama, y ahí nos quedamos sonriendo uno frente del otro. Total, de si estarías. De esa manera nos encontré inevitablemente cada vez. Y le volés este capítulo 9 nada, dejás un espacio si querés, era la segunda, o si querés seguir con esta narración. Bueno, vos estás contando, a ver, Hermes, estás contando cuando él se está instalando en el colegio. Sí, son escenas diferentes. Son tiempos Pero se está diferentes. instalando en el colegio. Sí. Está. Entonces, si se está Sí. instalando en el colegio, después era la segunda vez que pisaba el colegio. En esta ocasión me saludó amablemente. Bueno, entonces, en vez de seguir a la segunda vez que pisaba el colegio, porque te pones cuál fue la primera fue la primera, y la segunda vez, qué rápido todo entró al colegio. No pongas tanta precisión. Si vos pones, empezás, sacás, era la segunda vez que pisaron en esta ocasión, no sé, punto. Evidente cada mañana le volás a mi criterio esos etéreos puntos suspensivos, le pones un punto, categórico punto, y empezás. Punto aparte. El señor Jerónimo me saludó amablemente. Y ya estás en acción. Me preguntó si ya estaba cómodamente, amablemente, cómodamente. Me saludó, me saludó con la amabilidad que lo caracterizaba, con esa amabilidad prefabricada, no sé, cualquier cosa para sacar 2 mentes pedidos. Me preguntó si ya estaba cómodamente instalado, y entonces, claro, el lector que no entiende, claro, en el párrafo anterior era cuando se estaba instalando. Ahora, Jerónimo le pregunta, entonces, esto está pasando después, porque me contó antes Hermes, esto lo contó Víctor, me contó antes Víctor que se había instalado. ¿Te das cuenta? A lo que respondí afirmativamente, mira, cómodamente hablando afirmativamente. Volá, dobló en su mano el periódico que leía y me acompañó. Una vez más noté que toda la atención de los estudiantes presentes en el patio estaba puesta en las primeras páginas del diario local y los mensajes sí que llevaban sus teléfonos. El portero me explicó lo que pasaba. Bueno, acá vas a tener que eliminar un poco el portero, porque si el señor Jerónimo, el portero, si lo vas a nombrar señor Jerónimo, no sé por qué el señor, pero por ahí es un estilo caraqueño o qué sé yo, venezolano, poner el señor. Pero bueno, no importa. El Jerónimo, el portero, el señor Jerónimo, lo que sea. Entonces, el señor Jerónimo o Jerónimo me explicó lo que pasaba. Lógicamente, yo estaba enterado de ese acontecimiento, pero le pedí que me facilitara su periódico para leer aquella versión. Bueno, acá el problema es lo que pasaba. Lógicamente, no veo por qué lógicamente, puede ser ciertamente, tampoco. Mejor que diga, el portero me explicó lo que pasa. Yo había leído, yo estaba enterado de ese acontecimiento, pero igual le pedí que me facilitara el periódico, no su periódico, para leer, no aquella versión, esa versión, pues no, ¿cuál es la otra? Esa versión, para leer esa versión.
Y entonces acá lo transcribe. Un estudiante falleció tras un incidente en un arma de fuego, manipulada por uno de sus compañeros. El hecho se registró el pasado miércoles 23 de la investigación del proyecto Medio Cielo, municipio Huaycaipuro. Las primeras investigaciones sobre el lamentable hecho sostienen que el joven que manipuló el arma de fuego solo realizó un disparo. Así lo precisó el propio director del colegio, quien se encontraba en el lugar de los hechos, asegurando la misma bala que impactó al adolescente que falleció, salió del cuerpo y ingresó al otro joven a causa de la posible rebote. Bueno, me paro acá para decirte, está bien, está bien. Es más, casi me atrevería a decir que acá no te hagas tanto problema por las rimas, porque estás transcribiendo una noticia de un periódico y el periodista no tiene por qué escribir como si fuera, qué sé yo, Rulfo o Miguel Ángel Asturias, que son para dar dos nombres. No, escribe, no sé, si hay rima y qué sé yo, él tiene que dar la noticia y dar como sea. No es el caso, pero bueno, está bien, tiene la... Bueno, ahora él está leyendo lo que está transcribiendo lo que dice la noticia. La pregunta que hago es, espera que pongamos, estas máquinas se quedan sin pila, a ver, no puedo avanzar ahora, espera. Entonces, él, bueno, no sé lo que pasó con este muchacho, no sé lo que pasa que no me avanza. A ver. Ay, ahora, ay, qué cosa, che. Mira que me avanzó muchísimo, me puse en... Bueno, espera, Luciano, bien. Recuerda que después del jefe, aquí le decíamos, una falsa, la falsa de todo esto lo vimos, pero la segunda, bueno, acá estábamos con la noticia. Bueno, acá Hermes, el periodista, dice, la noticia, acompañado de unos padres y representantes de la institución, así como de la Defensoría del Pueblo, el director mostró su pesar y señaló que se estaba brindando todo apoyo desubicado tanto a los familiares del fallecido como del menor que provocó el hecho, así como a sus demás compañeros. Punto. Ahí es la noticia. Ahora decime, en los diarios de Buenos Aires, no sé, no pasa eso. No creo que pase tampoco en los diarios de Caracas y en los diarios del mundo, donde de pronto viene de diálogo y estamos en una situación muy lamentable, de la defensora del pueblo. Nos conmueve la tragedia y queremos decir a la familia involucrada que estamos aquí para brindar soporte jurídico. Ahí, el periodista tendría demás compañeros. La defensora del pueblo aseguró que estaban en una situación muy lamentable y que le conmovía la tragedia. Transcribe el periodista lo que dijo la defensora, entonces sigue siendo noticia. Más adelante agregó, decimos, este día, bueno, todo esto lo tenés que resumir para que quede el periodista que tomó nota o grabó lo que dijo esta señora, ahora lo está transcribiendo. Está lo principal, ¿te das cuenta? Eso es periodismo, así como está en literatura, y no me sirve. Ese día lo recordaremos como fecha triste y lamentable, debemos activar protocolos, ser más rigurosa. Bueno, alguien dijo que ese día como una fecha triste y lamentable. De inmediato agregó que había que activar el protocolo, ser más rigurosa para el social. Bueno, todo esto lo vas cortando. Aseguró que trabajarían coordinado con la policía científica y llevarían, ¿te das cuenta? Todo esto tiene que ser periodístico, es decir, se resume todo esto
y es el autor, el periodista, diciendo lo que pasó con este asunto. Así como está, no se la cree nadie que supió. Por más que ponga, esto lo leí, mira a nadie. No hay ningún periódico que escriba, ponga una noticia de esa manera con guión de diálogo. Además, las noticias nunca se dan los dichos del funcionario aquel o aquella, nunca se dan así de manera total. Bueno, esto es, ¿cómo te puedo decir? De pronto, cuando alguien, algún funcionario importante, en los diarios suelen ponerte, bueno, esto, resumirte lo que dijo y después, si es muy importante, dice el texto más abajo o en página aparte o lo que sea, está el texto completo de lo que dijo el funcionario. Punto. Pero bueno, eso no es necesario, no es tan importante lo que hizo, así que podés resumirlo. Volvemos a Priscila, que habíamos dicho, ya no hay que ponerle número de capítulo, porque son notas de Priscila. Esta noche la situación me tiene inquieta, así que preferí quedarme con el gordo. Había pasado 6 meses después de la palabra de mi mamá, como ella, pero al fin tampoco había hecho mucho esfuerzo para mejorar la relación, no tenía ánimos de calarme su lengua. ¿Cuántas veces llevé situaciones a la casa? Me entregaron. ¿Cuántas veces llevé situaciones a la casa? Se las entregaba a mi madre y me encerraron en el cuarto a escuchar sus vulgaridades y las peleas con su marido. A la mañana siguiente se había olvidado todo, me encontraba a menudo arropada en la cama a cualquier hora del día. Acá cuando aparece el hijo de puta y se la viola, ¿no? Sí, levantate, por Dios, no en la cama todo el día, levantate, haz algo. Bueno, yo también le quitaría a Priscila esos diálogos. Es decir, a ver si nos vamos entendiendo. Dejar los diálogos, guión de diálogo, para el narrador. Y no sé, de pronto lo tendría que rever, de pronto para Víctor Manuel narrando en primera. Pero Priscila está anotando cosas, ¿eh? Son notas. Y si vos estás escribiendo, será que me arregle. Si vos estás escribiendo un diario o notas, no ponés guión de diálogo. Guión de diálogo te estás centrando ya en la narración. ¿Te das cuenta? ¿Está sonando un timbre o yo escucho mal? ¿Me oyen? Hola, hola. ¿Estuve hablando inútilmente? ¿Me escuchan ustedes? Hola. Sí, lo escucho, pero se escucha. No, acá están chateando. A ver.
Hola, hola.